Sigue empeñado en obligarme a ser como debería ser. Un jardinero en el paro con un historial de enfermo mental fue un testigo decisivo en el caso de una niña de 6 años que había desaparecido. Sigue empeñado en obligarme. A través de sus canciones proporcionó detalles sobre acontecimientos que habían tenido lugar hacía más de una década. Los investigadores no sabían si podían confiar en él y dejaron que los científicos forenses averiguasen la verdad. Crímenes imperfectos. Era el fin de semana del Memorial Day de 1986 en Silver Spring, Maryland. Hacía mucho calor y la niña de 6 años, Michelle Dorr, pidió permiso a su padre para jugar en una pequeña piscina que tenían en el jardín. Estuvo jugando un rato en la piscina y enseñándome cómo hacía burbujas en el agua y cosas así. Michelle estaba pasando el fin de semana con su padre. Sus padres estaban en trámites de un difícil divorcio y la custodia de Michelle, su única hija, aún no había sido establecida. La madre de Michelle, Didi, quería tener la guardia y custodia de la niña. Recibí una carta de la parte contraria diciendo que yo era una amenaza para Michelle, que la había maltratado y necesitaba una orden judicial concediéndole la custodia. Pero esos problemas quedaron a un lado ante lo que Carl creía que iba a ser un agradable fin de semana con su hija. Después de preparar la comida, Carl salió fuera para ver cómo estaba Michelle, pero había desaparecido. Entonces fue a casa de sus vecinos, los Clark, para ver si la niña estaba allí visitando a su amiga Elizabeth, pero no la habían visto. Me dijeron, no está aquí. Y vi a Elizabeth y tampoco estaba con ella. No podía creer lo que me estaba diciendo Jeff. Al principio no podía entender por qué no estaba con Elizabeth. Y entonces fue cuando lo comprendí. Michelle nunca había ido más allá de la casa de los Clark. Algo iba mal. Carl Dorr se puso en contacto con la policía inmediatamente. No era la clase de niña que se va por ahí indiscriminadamente. No era la clase de niña que se escapa a la aventura y habla con desconocidos. La casa de los Clark estaba a unos 100 metros de la mía. Así que no me preocupaba si se iba y cruzaba la calle. Si quería buscarla, sabía dónde encontrarla. Cuando la policía se puso en contacto con la madre de Michelle, Didi, les dijo que ella sabía lo que le había pasado a Michelle. Directamente les dijo que había sido yo, que yo le había hecho algo a Michelle. La madre de Michelle dijo a la policía que él había amenazado con hacerle daño a su propia hija, que en un momento de furia, en medio de un divorcio muy desagradable, había amenazado con llevarse a la niña para que ella no pudiera verla. Hay que tener en cuenta que era una mujer que estaba pasando por un divorcio terrible, en el que estaba luchando por la custodia de su hija y que ésta acababa de desaparecer. Así que eso se debe tener en cuenta. Carl Dorr estaba indignado por la acusación de su exmujer y exigió que le sometieran a la prueba del polígrafo. No la pasó. Pretendía decirme que no había pasado la prueba del polígrafo. Eso era imposible. Yo no tenía nada que ver con la desaparición de Michelle. No me diga que no he pasado la prueba. Eso no es posible. Carl Dorr se había convertido en el principal sospechoso. Y pronto tendría que explicar a la policía el papel que jugó en la desaparición de su hija. Tras la desaparición de Michelle Dorr, se colocaron carteles por toda la zona. Pero no había el menor rastro de la pequeña de 6 años. Los investigadores estaban convencidos de que su padre, Carl, la había secuestrado o la había matado. Carl Dorr había fallado en la prueba del polígrafo y el detective que llevaba el caso le presionó para que confesara.
No dejaba de insistir. Usted ha hecho algo, sé que le ha hecho usted algo a Michelle y vamos a encontrar su cuerpo y cuando lo encontremos le arrestaré. Eso fue lo que me dijo, a bocajarro, señalándome con el dedo y gritándome como loco. Tiene que confesar. Unos días más tarde, Carl Dorr confesó. En 3 ocasiones diferentes dijo a la policía que había matado a su hija y les dijo dónde podían encontrar su cadáver. Uno de los sitios era un sótano que había en su casa, otro era la tumba de su padre en un cementerio de Washington. La policía registró el sótano de su casa, pero no encontraron nada. También registraron el cementerio en el que estaba enterrado el padre, pero tampoco había nada. Se sentía muy presionado. La policía le estaba presionando mucho y a consecuencia de tanta presión y la culpabilidad, más la pena que sentía por la desaparición de su hija, se vino abajo. Yo no podía soportar que me dijeran que no la iban a encontrar viva. Era algo que me resultaba imposible aceptar. Entonces ingresó voluntariamente en un hospital local. Creía que la televisión le estaba hablando y que él tenía poderes para encontrar a Michelle y devolverle la vida. Estaba perdiendo la cabeza. Quiero decir, en un sentido psiquiátrico. Había caído en una crisis profunda. Tenía alucinaciones, veía cosas que no existían, veía personas que no estaban allí. Después de 3 días de sedación y el descanso necesario, Carl fue dado de alta y al salir del hospital dijo a la prensa que él nunca había confesado. Dijo que su declaración había sido tergiversada y que él no era culpable. Para demostrarlo, pidió que le hicieran nuevamente la prueba del polígrafo. Y esta vez la pasó. Los investigadores empezaban ahora a preguntarse si tal vez Michelle Dorr pudo haber sido secuestrada por otra persona. Según mi experiencia, cuando se trata de un caso en el que alguien confiesa o en el que la policía se equivoca de sospechoso, intentan hacer que todos los hechos encajen con esa persona. Están tan ocupados en eso y tan obsesionados con que su sospechoso sea el correcto, es él y ya está, que se olvidan de buscar otras opciones. Pasaron meses y luego años sin que se supiera nada de Michelle. La investigación quedó parada. Para la policía, Carl Dorr seguía siendo el sospechoso, pero no tenían pruebas suficientes para acusarle. Después, 6 años más tarde, sucedió algo inesperado. 10 días después de que Laura Houghtelin desapareciera de su casa de Bethesda, su familia cree saber qué fue lo que le sucedió. Sin aparente relación alguna con el caso, apareció la noticia de la desaparición de Laura Houghtelin, una graduada de Harvard que vivía a escasos kilómetros de Michelle y Carl Dorr. Laura Houghtelin había muerto apuñalada en su dormitorio mientras dormía. Su asesino apenas había dejado huellas. Había limpiado muy a fondo el escenario del crimen. Lo normal sería encontrar manchas de sangre en la habitación o alguna señal de forcejeo o algo. Pero toda la zona del dormitorio, el escenario del crimen estaba limpio. Alguien lo había limpiado muy a fondo. Pero cometió un error. En el cepillo de pelo de Laura Houghtelin había un cabello extraño. No era humano, era de una peluca. El jardinero de los Houghtelin, Hayden Clark, de 30 años, era un conocido travesti. Era un enfermo mental. También descubrimos que era travesti. Le gustaba vestirse con ropa de mujer. El cabello que apareció en el cepillo de Laura Houghtelin coincidió con el de una peluca que pertenecía a Hayden Clark. Los investigadores creían que, después de matar a Laura Houghtelin, Hayden Clark se vistió de mujer, se puso la peluca y abandonó el escenario del crimen a pleno día, sin despertar sospechas. Hayden Clark fue condenado por el asesinato de Laura Houghtelin. Entonces, la policía hizo un descubrimiento sorprendente. La policía pensó, un momento, ese nombre lo hemos oído antes. Es el hombre con el que hablamos, que vivía en la casa en la que Michelle Dorr fue vista por última vez o donde había estado.
De modo que empezaron a presionar a Hayden con el asunto de Michelle y a considerarle como sospechoso de su desaparición. Hayden Clark vivía 2 casas más allá de la de Michelle Dorr en la época de su desaparición. Su sobrina Elizabeth era compañera de juegos de Michelle. Cuando Michelle desapareció, la policía le preguntó a Hayden Clark que dónde se encontraba ese día. Y durante el interrogatorio sucedió algo inusual que debería haber despertado sospechas. Hayden Clark confesó haber asesinado a Laura Hough Tillin de 24 años, pero negó haber tenido nada que ver con la desaparición de Michelle Dorr. Pero el día en que desapareció Michelle, la policía descubrió que Clark estaba solo en la casa de su hermano, situada 2 puertas más allá de la casa de Michelle. Estaba recogiendo sus cosas porque su hermano le había echado por lo que él llamaba una conducta inapropiada con los niños. Lo que ocurrió aquel día de 1986 fue que Hayden estaba furioso. Su hermano, la mujer de su hermano y sus hijos se habían ido para darle a Hayden la oportunidad de recoger sus cosas y marcharse. Le habían dado un plazo para abandonar la casa. Aquel mismo día, la policía interrogó a Hayden Clark y le preguntó si sabía algo sobre la desaparición de Michelle. Respondió a todas las preguntas y se mostró muy colaborador. Cuando cambió el tono del interrogatorio y salió a relucir el nombre de Michelle Dorr, la actitud de Hayden cambió totalmente. Empezó a temblar y a removerse en la silla. Realmente se puso enfermo y tuvo que abandonar la habitación cuando mencionaron el nombre de Michelle. Aunque la policía sabía que su comportamiento era inusual, fue descartado como sospechoso cuando Carl Dorr se confesó culpable. No había pruebas de que Hayden Clark hubiera matado a Michelle Dorr, aparte de su nerviosismo y extraño comportamiento, el cual podía atribuirse a muchas cosas, entre ellas a su enfermedad mental. Por eso la policía abandonó la idea de Hayden Clark y se concentró en Carl Dorr durante meses y años después de la desaparición de Michelle. ¿Cómo es posible que no sospechasen de ese tipo? Solo con hablar con él bastaba para comprender que estaba loco. Una vez en prisión por el asesinato de Laura Hough Tillin, Clark se negó a responder a las preguntas sobre Michelle Dorr. Ya sé lo que está pasando. No pienso decirles nada porque mi abogado me ha dicho que no lo haga. Les he sido sincero. He contestado algunas de sus preguntas, pero hay algunas a las que no pienso responder. Y no hay más que hablar. Este es Jim Beckett. Había pasado algún tiempo encarcelado con Hayden Clark dentro del mismo módulo. Él tuvo más suerte que la policía en hacerle hablar a Hayden de sus crímenes. Yo solo quería averiguar la verdad, así que traté de acercarme a él. Me pareció que era una buena oportunidad para averiguar la verdad. En lugar de intimidarle, me hice amigo suyo y hablé con él en muchas ocasiones. Un día, Beckett y Clark estaban en la cafetería de la prisión y Beckett le preguntó a Hayden por lo de Michelle Dorr. Me dijo que era una niña encantadora. Observé que se alteraba hablando de ella. Le miré y le dije, Hayden, ¿por qué lo hiciste? Y al preguntárselo yo en buen tono, contestó de golpe y dijo, yo no quería hacerlo. No lo repitió, pero al decir yo no quería hacerlo, se dio cuenta y comprendió que me había confesado que la había matado él. Entonces Beckett contó a la policía que Clark le había confesado que había matado a Michelle Dorr en una pequeña habitación de la casa de su hermano. Pero la policía no tenía pruebas forenses para poder acusar a Clark. Sin embargo, de pronto recordaron lo bien que había limpiado Clark el escenario del crimen cuando asesinó a Laura Hough Tillin. La policía ató cabos y comprendió que había sido capaz de limpiar meticulosamente la escena del crimen, que contenía mucha sangre. Había borrado todas las huellas hasta tal punto que los miembros de la familia no sospecharon en absoluto que allí se había cometido un crimen. Habían pasado 10 años desde la desaparición de Michelle y el hermano de Hayden Clark había vendido la casa, y en ese tiempo la habían ocupado varias familias.
La policía se preguntaba si aún se podría encontrar alguna prueba forense. El compañero de celda de Hayden Clark contó a la policía que Clark había admitido haber matado a Michelle Dorr en una habitación de la casa de su hermano. Pero habían pasado 10 años y la casa había tenido varios propietarios. La habitación solo tenía 3,5 metros por 2. No había alfombra ni moqueta, pero conservaba el antiguo suelo de madera de roble. Desgraciadamente, la habían acuchillado y barnizado una o quizá más veces, lo cual habría destruido cualquier prueba posible. Para averiguarlo, la policía utilizó luminol, un producto que brilla al entrar en contacto con el hierro que contiene la sangre. Tras rociar el suelo, la policía observó un débil brillo por las juntas de la tarima. Lo que en realidad se veía eran largas rayas luminosas entre las tablillas de madera, no en la superficie del suelo, sino profundamente incrustadas en las juntas de las tablillas. El suelo entero se desmontó para analizarlo. Los investigadores querían saber si la sangre que había entre las tablas de madera era humana, y en tal caso, ¿de quién podía ser? La científica forense Susan Ballou utilizó bastoncitos de algodón para limpiar los lados de las juntas de cada tabla de madera. Enjuagó los bastoncitos con fenoltaleína y después con peróxido de hidrógeno. Tan solo 2 pequeñísimas zonas se pusieron moradas, presunta prueba de que había sangre, pero no era una muestra lo bastante grande para obtener el ADN. Entonces tuvimos que decidir qué otra cosa podíamos hacer con esas muestras de sangre, pues necesitábamos saber de dónde procedían. Así que los científicos decidieron hacer una prueba mitocondrial de ADN. Las mitocondrias se encuentran fuera del núcleo de la célula y se transmiten por los genes de madre a hijos. No es tan precisa como una prueba nuclear, pero puede ser utilizada como identificación. Hay muchas más mitos, como nosotros las llamamos, presentes en una célula que en el núcleo. Así que la teoría es que debido al gran número de mitos que hay en cada célula, hay mayor oportunidad de obtener un nivel más alto de ADN mitocondrial y conseguir mejores resultados. El ADN mitocondrial de la sangre que había entre las ranuras de la madera coincidía con el ADN mitocondrial de la madre de Michelle. Es decir, que alguien de su familia sangró en ese lugar. Como la que había estado dentro de esa casa era Michelle y no su madre, se suponía que la sangre era de Michelle. La acusación sostenía que mientras Carl entró en casa para preparar la comida, Michelle se fue de la piscina para ir a buscar a su amiga Elizabeth. Por una coincidencia extraña y trágica, cuando Michelle llamó a la puerta de Elizabeth, no había nadie en la casa, excepto Hayden, que estaba recogiendo sus cosas, puesto que su hermano le había ordenado que se fuera. Creemos que vio a Michelle. Le pareció que era una oportunidad para desfogar su ira y al mismo tiempo vengarse de su hermano. La policía cree que Hayden mató a Michelle en el dormitorio de arriba y después limpió la sangre del suelo. Probablemente metió el cuerpo de Michelle en una de las bolsas que los vecinos le vieron sacar cuando más tarde abandonaba la casa. No creo que sienta el más mínimo remordimiento por lo que le hizo a Michelle. Y no se merece... Ni siquiera se merece vivir, en mi opinión. No es más que un desecho humano. No tengo nada que hablar con él. No necesito que me pida disculpas. No quiero saber nada de él. Afortunadamente, el acuchillado, el barnizado y 10 años de detergentes no habían destruido la prueba del ADN mitocondrial. Carl Dorr volvió a casarse y siguió adelante con su vida, pero ha conservado las cartas de Michelle
y este autorretrato que ella dibujó tan solo unos días antes de ser asesinada. Se le acababa de caer uno de los dientes frontales antes de desaparecer. Tenía un pequeño espacio entre los dientes. Era una niña dulce e inocente. Hayden Clark fue condenado por el asesinato de Michelle Dorr y sentenciado a una segunda cadena perpetua. Poco después de ser condenado, llevó a la policía al lugar en el que había enterrado el cuerpo de Michelle. Estaba a tan solo 20 kilómetros de su casa. Tengo entendido que cuando Hayden dijo a la policía que iba a enseñarles dónde había enterrado el cuerpo de Michelle Dorr, pidió que le dejaran vestirse de mujer. La policía accedió y le proporcionaron ropa de mujer y una peluca. Ahora Hayden Clark reclama su condición de mujer y se hace llamar Christine Bluffin, la verdadera asesina. Se viste como esa mujer, escribe cartas como esa mujer, habla como esa mujer, y es esa mujer la que cometió los crímenes. Los psicólogos dicen que Clark, quien en esta escena no parece darse cuenta de que está siendo grabado antes del interrogatorio policial, es un esquizofrénico paranoico que no puede reprimir su instinto compulsivo de matar. Qué bueno y cariñoso es conmigo. Sigue trabajando conmigo. Todo el que le conoce está convencido de que volvería a matar si tuviera la ocasión. Es inteligente. Yo creo que durante mucho tiempo estuvo burlando a la justicia y que sabe muy bien lo que hace. Es bueno en su trabajo. Sin duda es un asesino muy hábil. Limpia meticulosamente los lugares en los que mata y lo deja todo bien atado. Sin embargo, siempre hemos conseguido encontrar alguna pequeña huella que nos ha permitido identificar a Hayden Clark como el autor de esos crímenes. Que la policía se equivoca de sospechoso. Intentan hacer que todos los hechos encajen con esa persona. Están tan ocupados en eso y tan obsesionados con que su sospechoso sea el correcto, es él y ya está, que se olvidan de buscar otras opciones. Pasaron meses y luego años sin que se supiera nada de Michelle. La investigación quedó parada. Para la policía, Carl Dorr seguía siendo el sospechoso, pero no tenían pruebas suficientes para acusarle. Después, 6 años más tarde, sucedió algo inesperado. 10 días después de que Laura Houghtelin desapareciera de su casa de Bethesda, su familia cree saber qué fue lo que le sucedió. Sin aparente relación alguna con el caso, apareció la noticia de la desaparición de Laura Houghtelin, una graduada de Harvard que vivía a escasos kilómetros de Michelle y Carl Dorr. Laura Houghtelin había muerto apuñalada en su dormitorio mientras dormía. Su asesino apenas había dejado huellas. Había limpiado muy a fondo el escenario del crimen. Lo normal sería encontrar manchas de sangre en la habitación o alguna señal de forcejeo o algo. Pero toda la zona del dormitorio, el escenario del crimen estaba limpio. Alguien lo había limpiado muy a fondo. Pero cometió un error. En el cepillo de pelo de Laura Houghtelin había un cabello extraño. No era humano, era de una peluca. El jardinero de los Houghtelin, Hayden Clark, de 30 años, era un conocido travesti. Era un enfermo mental. También descubrimos que era travesti. Le gustaba vestirse con ropa de mujer. El cabello que apareció en el cepillo de Laura Houghtelin coincidió con el de una peluca que pertenecía a Hayden Clark. Los investigadores creían que, después de matar a Laura Houghtelin, Hayden Clark se vistió de mujer, se puso la peluca y abandonó el escenario del crimen a pleno día, sin despertar sospechas. Hayden Clark fue condenado por el asesinato de Laura Houghtelin. Entonces, la policía hizo un descubrimiento sorprendente. La policía pensó, un momento, ese nombre lo hemos oído antes. Es el hombre con el que hablamos, que vivía en la casa en la que Michelle Dorr fue vista por última vez o donde había estado. De modo que empezaron a presionar a Hayden con el asunto de Michelle
y a considerarle como sospechoso de su desaparición. Hayden Clark vivía 2 casas más allá de la de Michelle Dorr en la época de su desaparición. Su sobrina Elizabeth era compañera de juegos de Michelle. Cuando Michelle desapareció, la policía le preguntó a Hayden Clark que dónde se encontraba ese día. Y durante el interrogatorio sucedió algo inusual que debería haber despertado sospechas. Hayden Clark confesó haber asesinado a Laura Hough Tillin de 24 años, pero negó haber tenido nada que ver con la desaparición de Michelle Dorr. Pero el día en que desapareció Michelle, la policía descubrió que Clark estaba solo en la casa de su hermano, situada 2 puertas más allá de la casa de Michelle. Estaba recogiendo sus cosas porque su hermano le había echado por lo que él llamaba una conducta inapropiada con los niños. Lo que ocurrió aquel día de 1986 fue que Hayden estaba furioso. Su hermano, la mujer de su hermano y sus hijos se habían ido para darle a Hayden la oportunidad de recoger sus cosas y marcharse. Le habían dado un plazo para abandonar la casa. Aquel mismo día, la policía interrogó a Hayden Clark y le preguntó si sabía algo sobre la desaparición de Michelle. Respondió a todas las preguntas y se mostró muy colaborador. Cuando cambió el tono del interrogatorio y salió a relucir el nombre de Michelle Dorr, la actitud de Hayden cambió totalmente. Empezó a temblar y a removerse en la silla. Realmente se puso enfermo y tuvo que abandonar la habitación cuando mencionaron el nombre de Michelle. Aunque la policía sabía que su comportamiento era inusual, fue descartado como sospechoso cuando Carl Dorr se confesó culpable. No había pruebas de que Hayden Clark hubiera matado a Michelle Dorr, aparte de su nerviosismo y extraño comportamiento, el cual podía atribuirse a muchas cosas, entre ellas a su enfermedad mental. Por eso la policía abandonó la idea de Hayden Clark y se concentró en Carl Dorr durante meses y años después de la desaparición de Michelle. ¿Cómo es posible que no sospechasen de ese tipo? Solo con hablar con él bastaba para comprender que estaba loco. Una vez en prisión por el asesinato de Laura Hough Tillin, Clark se negó a responder a las preguntas sobre Michelle Dorr. Ya sé lo que está pasando. No pienso decirles nada porque mi abogado me ha dicho que no lo haga. Les he sido sincero. He contestado algunas de sus preguntas, pero hay algunas a las que no pienso responder. Y no hay más que hablar. Este es Jim Beckett. Había pasado algún tiempo encarcelado con Hayden Clark dentro del mismo módulo. Él tuvo más suerte que la policía en hacerle hablar a Hayden de sus crímenes. Yo solo quería averiguar la verdad, así que traté de acercarme a él. Me pareció que era una buena oportunidad para averiguar la verdad. En lugar de intimidarle, me hice amigo suyo y hablé con él en muchas ocasiones. Un día, Beckett y Clark estaban en la cafetería de la prisión y Beckett le preguntó a Hayden por lo de Michelle Dorr. Me dijo que era una niña encantadora. Observé que se alteraba hablando de ella. Le miré y le dije, Hayden, ¿por qué lo hiciste? Y al preguntárselo yo en buen tono, contestó de golpe y dijo, yo no quería hacerlo. No lo repitió, pero al decir yo no quería hacerlo, se dio cuenta y comprendió que me había confesado que la había matado él. Entonces Beckett contó a la policía que Clark le había confesado que había matado a Michelle Dorr en una pequeña habitación de la casa de su hermano. Pero la policía no tenía pruebas forenses para poder acusar a Clark. Sin embargo, de pronto recordaron lo bien que había limpiado Clark el escenario del crimen cuando asesinó a Laura Hough Tillin. La policía ató cabos y comprendió que había sido capaz de limpiar meticulosamente la escena del crimen, que contenía mucha sangre. Había borrado todas las huellas hasta tal punto que los miembros de la familia no sospecharon en absoluto que allí se había cometido un crimen. Habían pasado 10 años desde la desaparición de Michelle y el hermano de Hayden Clark había vendido la casa, y en ese tiempo la habían ocupado varias familias. La policía se preguntaba si aún se podría encontrar alguna prueba forense.
El compañero de celda de Hayden Clark contó a la policía que Clark había admitido haber matado a Michelle Dorr en una habitación de la casa de su hermano. Pero habían pasado 10 años y la casa había tenido varios propietarios. La habitación solo tenía 3,5 metros por 2. No había alfombra ni moqueta, pero conservaba el antiguo suelo de madera de roble. Desgraciadamente, la habían acuchillado y barnizado una o quizá más veces, lo cual habría destruido cualquier prueba posible. Para averiguarlo, la policía utilizó luminol, un producto que brilla al entrar en contacto con el hierro que contiene la sangre. Tras rociar el suelo, la policía observó un débil brillo por las juntas de la tarima. Lo que en realidad se veía eran largas rayas luminosas entre las tablillas de madera, no en la superficie del suelo, sino profundamente incrustadas en las juntas de las tablillas. El suelo entero se desmontó para analizarlo. Los investigadores querían saber si la sangre que había entre las tablas de madera era humana, y en tal caso, ¿de quién podía ser? La científica forense Susan Ballou utilizó bastoncitos de algodón para limpiar los lados de las juntas de cada tabla de madera. Enjuagó los bastoncitos con fenoltaleína y después con peróxido de hidrógeno. Tan solo 2 pequeñísimas zonas se pusieron moradas, presunta prueba de que había sangre, pero no era una muestra lo bastante grande para obtener el ADN. Entonces tuvimos que decidir qué otra cosa podíamos hacer con esas muestras de sangre, pues necesitábamos saber de dónde procedían. Así que los científicos decidieron hacer una prueba mitocondrial de ADN. Las mitocondrias se encuentran fuera del núcleo de la célula y se transmiten por los genes de madre a hijos. No es tan precisa como una prueba nuclear, pero puede ser utilizada como identificación. Hay muchas más mitos, como nosotros las llamamos, presentes en una célula que en el núcleo. Así que la teoría es que debido al gran número de mitos que hay en cada célula, hay mayor oportunidad de obtener un nivel más alto de ADN mitocondrial y conseguir mejores resultados. El ADN mitocondrial de la sangre que había entre las ranuras de la madera coincidía con el ADN mitocondrial de la madre de Michelle. Es decir, que alguien de su familia sangró en ese lugar. Como la que había estado dentro de esa casa era Michelle y no su madre, se suponía que... Sigue empeñado en obligarme a ser como debería ser. Un jardinero en El Paro con un historial de enfermo mental fue un testigo decisivo en el caso de una niña de 6 años que había desaparecido. Sigue empeñado en obligarme. A través de sus canciones proporcionó detalles sobre acontecimientos que habían tenido lugar hacía más de una década. Los investigadores no sabían si podían confiar en él y dejaron que los científicos forenses averiguasen la verdad. Crímenes imperfectos. Era el fin de semana del Memorial Day de 1986 en Silver Spring, Maryland. Hacía mucho calor y la niña de 6 años, Michelle Dorr, pidió permiso a su padre para jugar en una pequeña piscina que tenían en el jardín. Estuvo jugando un rato en la piscina y enseñándome cómo hacía burbujas en el agua y cosas así. Michelle estaba pasando el fin de semana con su padre. Sus padres estaban en trámites de un difícil divorcio y la custodia de Michelle, su única hija, aún no había sido establecida. La madre de Michelle, Didi, quería tener la guardia y custodia de la niña. Recibí una carta de la parte contraria diciendo que yo era una amenaza para Michelle, que la había maltratado y necesitaba una orden judicial concediéndole la custodia.
Pero esos problemas quedaron a un lado ante lo que Carl creía que iba a ser un agradable fin de semana con su hija. Después de preparar la comida, Carl salió fuera para ver cómo estaba Michelle, pero había desaparecido. Entonces fue a casa de sus vecinos, los Clark, para ver si la niña estaba allí visitando a su amiga Elizabeth, pero no la habían visto. Me dijeron, no, no está aquí. Y vi a Elizabeth y tampoco estaba con ella. No podía creer lo que me estaba diciendo Jeff. Al principio no podía entender por qué no estaba con Elizabeth. Y entonces fue cuando lo comprendí. Michelle nunca había ido más allá de la casa de los Clark. Algo iba mal. Carl Dorr se puso en contacto con la policía inmediatamente. No era la clase de niña que se va por ahí indiscriminadamente. No era la clase de niña que se escapa a la aventura y habla con desconocidos. La casa de los Clark estaba a unos 100 metros de la mía. Así que no me preocupaba si se iba y cruzaba la calle. Si quería buscarla, sabía dónde encontrarla. Cuando la policía se puso en contacto con la madre de Michelle, Didi, les dijo que ella sabía lo que le había pasado a Michelle. Directamente les dijo que había sido yo, que yo le había hecho algo a Michelle. La madre de Michelle dijo a la policía que él había amenazado con hacerle daño a su propia hija, que en un momento de furia, en medio de un divorcio muy desagradable, había amenazado con llevarse a la niña para que ella no pudiera verla. Hay que tener en cuenta que era una mujer que estaba pasando por un divorcio terrible, en el que estaba luchando por la custodia de su hija y que ésta acababa de desaparecer. Así que eso se debe tener en cuenta. Carl Dorr estaba indignado por la acusación de su exmujer y exigió que le sometieran a la prueba del polígrafo. No la pasó. Pretendía decirme que no había pasado la prueba del polígrafo. Eso era imposible. Yo no tenía nada que ver con la desaparición de Michelle. No me diga que no he pasado la prueba. Eso no es posible. Carl Dorr se había convertido en el principal sospechoso. Y pronto tendría que explicar a la policía el papel que jugó en la desaparición de su hija. Tras la desaparición de Michelle Dorr, se colocaron carteles por toda la zona. Pero no había el menor rastro de la pequeña de 6 años. Los investigadores estaban convencidos de que su padre, Carl, la había secuestrado o la había matado. Carl Dorr había fallado en la prueba del polígrafo y el detective que llevaba el caso le presionó para que confesara. No dejaba de insistir. Usted ha hecho algo, sé que le ha hecho usted algo a Michelle y vamos a encontrar su cuerpo y cuando lo encontremos le arrestaré. Eso fue lo que me dijo, a bocajarro, señalándome con el dedo y gritándome como loco. Tiene que confesar. Unos días más tarde, Carl Dorr confesó. En 3 ocasiones diferentes, dijo a la policía que había matado a su hija. Y les dijo dónde podían encontrar su cadáver. Uno de los sitios era un sótano que había en su casa. Otro era la tumba de su padre en un cementerio de Washington. La policía registró el sótano de su casa, pero no encontraron nada. También registraron el cementerio en el que estaba enterrado el padre, pero tampoco había nada. Se sentía muy presionado. La policía le estaba presionando mucho y a consecuencia de tanta presión y la culpabilidad, más la pena que sentía por la desaparición de su hija, se vino abajo. Yo no podía soportar que me dijeran que no la iban a encontrar viva. Era algo que me resultaba imposible aceptar. Entonces ingresó voluntariamente en un hospital local. Creía que la televisión le estaba hablando y que él tenía poderes para encontrar a Michelle y devolverle la vida. Estaba perdiendo la cabeza. Quiero decir, en un sentido psiquiátrico. Había caído en una crisis profunda. Tenía alucinaciones, veía cosas que no existían, veía personas que no estaban allí. Después de 3 días de sedación y el descanso necesario, Carl fue dado de alta y al salir del hospital dijo a la prensa que él nunca había confesado. Dijo que su declaración había sido tergiversada y que él no era culpable. Para demostrarlo, pidió que le hicieran nuevamente la prueba del polígrafo.
Y esta vez la pasó. Los investigadores empezaban ahora a preguntarse si tal vez Michelle Dore pudo haber sido secuestrada por otra persona. Según mi experiencia, cuando se trata de un caso en el que alguien confiesa o en el... Aunque la policía sabía que su comportamiento era inusual, fue descartado como sospechoso cuando Carl Dore se confesó culpable. No había pruebas de que Hayden Clark hubiera matado a Michelle Dore, aparte de su nerviosismo y extraño comportamiento, el cual podía atribuirse a muchas cosas, entre ellas a su enfermedad mental. Por eso la policía abandonó la idea de Hayden Clark y se concentró en Carl Dore durante meses y años después de la desaparición de Michelle. ¿Cómo es posible que no sospechasen de ese tipo? Solo con hablar con él bastaba para comprender que estaba loco. Una vez en prisión por el asesinato de Laura Haug-Tillin, Clark se negó a responder a las preguntas sobre Michelle Dore. Ya sé lo que está pasando. No pienso decirles nada porque mi abogado me ha dicho que no lo haga. Les he sido sincero. He contestado algunas de sus preguntas, pero hay algunas a las que no pienso responder. Y no hay más que hablar. Este es Jim Beckett. Había pasado algún tiempo encarcelado con Hayden Clark dentro del mismo módulo. Él tuvo más suerte que la policía en hacerle hablar a Hayden de sus crímenes. Yo solo quería averiguar la verdad, así que traté de acercarme a él. Me pareció que era una buena oportunidad para averiguar la verdad. En lugar de intimidarle, me hice amigo suyo y hablé con él en muchas ocasiones. Un día, Beckett y Clark estaban en la cafetería de la prisión y Beckett le preguntó a Hayden por lo de Michelle Dore. Me dijo que era una niña encantadora. Observé que se alteraba hablando de ella. Le miré y le dije, Hayden, ¿por qué lo hiciste? Y al preguntárselo yo en buen tono, contestó de golpe y dijo, yo no quería hacerlo. No lo repitió, pero al decir, yo no quería hacerlo, se dio cuenta y comprendió que me había confesado que la había matado él. Entonces Beckett contó a la policía que Clark le había confesado que había matado a Michelle Dore en una pequeña habitación de la casa de su hermano. Pero la policía no tenía pruebas forenses para poder acusar a Clark. Sin embargo, de pronto recordaron lo bien que había limpiado Clark el escenario del crimen cuando asesinó a Laura Haug-Tillin. La policía ató cabos y comprendió que había sido capaz de limpiar meticulosamente la escena del crimen, que contenía mucha sangre. Había borrado todas las huellas hasta tal punto que los miembros de la familia no sospecharon en absoluto que allí se había cometido un crimen. Habían pasado 10 años desde la desaparición de Michelle y el hermano de Hayden Clark había vendido la casa, y en ese tiempo la habían ocupado varias familias. La policía se preguntaba si aún se podría encontrar alguna prueba forense. El compañero de celda de Hayden Clark contó a la policía que Clark había admitido haber matado a Michelle Dore en una habitación de la casa de su hermano. Pero habían pasado 10 años y la casa había tenido varios propietarios. La habitación solo tenía 3,5 metros por 2. No había alfombra ni moqueta, pero conservaba el antiguo suelo de madera de roble. Desgraciadamente, la habían acuchillado y barnizado una o quizá más veces, lo cual habría destruido cualquier prueba posible. Para averiguarlo, la policía utilizó luminol, un producto que brilla al entrar en contacto con el hierro que contiene la sangre. Tras rociar el suelo, la policía observó un débil brillo por las juntas de la tarima. Lo que en realidad se veía eran largas rayas luminosas entre las tablillas de madera, no en la superficie del suelo, sino profundamente incrustadas en las juntas de las tablillas. El suelo entero se desmontó para analizarlo. Los investigadores querían saber si la sangre que había entre las tablas de madera era humana, y en tal caso, ¿de quién podía ser?
La científica forense Susan Ballou utilizó bastoncitos de algodón para limpiar los lados de las juntas de cada tabla de madera. Enjuagó los bastoncitos con fenoltaleína y después con peróxido de hidrógeno. Tan solo 2 pequeñísimas zonas se pusieron moradas, presunta prueba de que había sangre, pero no era una muestra lo bastante grande para obtener el ADN. Entonces tuvimos que decidir qué otra cosa podíamos hacer con esas muestras de sangre, pues necesitábamos saber de dónde procedían. Así que los científicos decidieron hacer una prueba mitocondrial de ADN. Las mitocondrias se encuentran fuera del núcleo de la célula y se transmiten por los genes de madre a hijos. No es tan precisa como una prueba nuclear, pero puede ser utilizada como identificación. Hay muchas más mitos, como nosotros las llamamos, presentes en una célula que en el núcleo. Así que la teoría es que debido al gran número de mitos que hay en cada célula, hay mayor oportunidad de obtener un nivel más alto de ADN mitocondrial y conseguir mejores resultados. El ADN mitocondrial de la sangre que había entre las ranuras de la madera coincidía con el ADN mitocondrial de la madre de Michelle. Es decir, que alguien de su familia sangró en ese lugar. Como la que había estado dentro de esa casa era Michelle y no su madre, se suponía que la sangre era de Michelle. La acusación sostenía que mientras Carl entró en casa para preparar la comida, Michelle se fue de la piscina para ir a buscar a su amiga Elizabeth. Por una coincidencia extraña y trágica, cuando Michelle llamó a la puerta de Elizabeth, no había nadie en la casa excepto Hayden, que estaba recogiendo sus cosas, puesto que su hermano le había ordenado que se fuera. Creemos que vio a Michelle. Le pareció que era una oportunidad para desfogar su ira y al mismo tiempo vengarse de su hermano. La policía cree que Hayden mató a Michelle en el dormitorio de arriba y después limpió la sangre del suelo. Probablemente metió el cuerpo de Michelle en una de las bolsas que los vecinos le vieron sacar cuando más tarde abandonaba la casa. No creo que sienta el más mínimo remordimiento por lo que le hizo a Michelle. Y no se merece, ni siquiera se merece vivir, en mi opinión. No es más que un desecho humano. No tengo nada que hablar con él. No necesito que me pida disculpas. No quiero saber nada de él. Afortunadamente, el acuchillado, el barnizado y 10 años de detergentes no habían destruido la prueba del ADN mitocondrial. Estaba indignado por la acusación de su exmujer y exigió que le sometieran a la prueba del polígrafo. No la pasó. Pretendía decirme que no había pasado la prueba del polígrafo. Eso era imposible. Yo no tenía nada que ver con la desaparición de Michelle. No me diga que no he pasado la prueba. Eso no es posible. Carl Dorr se había convertido en el principal sospechoso y pronto tendría que explicar a la policía el papel que jugó en la desaparición de su hija. Tras la desaparición de Michelle Dorr, se colocaron carteles por toda la zona, pero no había el menor rastro de la pequeña de 6 años. Los investigadores estaban convencidos de que su padre, Carl, la había secuestrado o la había matado. Carl Dorr había fallado en la prueba del polígrafo y el detective que llevaba el caso le presionó para que confesara. No dejaba de insistir. Usted ha hecho algo, sé que le ha hecho usted algo a Michelle y vamos a encontrar su cuerpo y cuando lo encontremos le arrestaré. Eso fue lo que me dijo, a bocajarro, señalándome con el dedo y gritándome como loco. Tiene que confesar. Unos días más tarde, Carl Dorr confesó. En 3 ocasiones diferentes dijo a la policía que había matado a su hija y les dijo dónde podían encontrar su cadáver. Uno de los sitios era un sótano que había en su casa, otro era la tumba de su padre en un cementerio de Washington. La policía registró el sótano de su casa, pero no encontraron nada. También registraron el cementerio en el que estaba enterrado el padre, pero tampoco había nada.
Se sentía muy presionado. La policía le estaba presionando mucho y a consecuencia de tanta presión y la culpabilidad, más la pena que sentía por la desaparición de su hija, se vino abajo. Yo no podía soportar que me dijeran que no la iban a encontrar viva. Era algo que me resultaba imposible aceptar. Entonces ingresó voluntariamente en un hospital local. Creía que la televisión le estaba hablando y que él tenía poderes para encontrar a Michelle y devolverle la vida. Estaba perdiendo la cabeza. Quiero decir, en un sentido psiquiátrico. Había caído en una crisis profunda. Tenía alucinaciones, veía cosas que no existían, veía personas que no estaban allí. Después de 3 días de sedación y el descanso necesario, Carl fue dado de alta y al salir del hospital dijo a la prensa que él nunca había confesado. Dijo que su declaración había sido tergiversada y que él no era culpable. Para demostrarlo, pidió que le hicieran nuevamente la prueba del polígrafo. Y esta vez la pasó. Los investigadores empezaban ahora a preguntarse si tal vez Michelle Dore pudo haber sido secuestrada por otra persona. Según mi experiencia, cuando se trata de un caso en el que alguien confiesa o en el que la policía se equivoca de sospechoso, intentan hacer que todos los hechos encajen con esa persona. Están tan ocupados en eso y tan obsesionados con que su sospechoso sea el correcto, es él y ya está, que se olvidan de buscar otras opciones. Pasaron meses y luego años sin que se supiera nada de Michelle. La investigación quedó parada. Para la policía, Carl Dore seguía siendo el sospechoso, pero no tenían pruebas suficientes para acusarle. Después, 6 años más tarde, sigue empeñado en obligarme a ser como debería ser. Un jardinero en El Paro con un historial de enfermo mental fue un testigo decisivo en el caso de una niña de 6 años que había desaparecido. Sigue empeñado en obligarme. A través de sus canciones proporcionó detalles sobre acontecimientos que habían tenido lugar hacía más de una década. Los investigadores no sabían si podían confiar en él y dejaron que los científicos forenses averiguasen la verdad. Crímenes imperfectos. Era el fin de semana del Memorial Day de 1986 en Silver Spring, Maryland. Hacía mucho calor y la niña de 6 años, Michelle Dore, pidió permiso a su padre para jugar en una pequeña piscina que tenían en el jardín. Estuvo jugando un rato en la piscina y enseñándome cómo hacía burbujas en el agua y cosas así. Michelle estaba pasando el fin de semana con su padre. Sus padres estaban en trámites de un difícil divorcio y la custodia de Michelle, su única hija, aún no había sido establecida. La madre de Michelle, Didi, quería tener la guardia y custodia de la niña. Recibí una carta de la parte contraria diciendo que yo era una amenaza para Michelle, que la había maltratado y necesitaba una orden judicial concediéndole la custodia. Pero esos problemas quedaron a un lado ante lo que Carl creía que iba a ser un agradable fin de semana con su hija. Después de preparar la comida, Carl salió fuera para ver cómo estaba Michelle, pero había desaparecido. Entonces fue a casa de sus vecinos, los Clark, para ver si la niña estaba allí visitando a su amiga Elizabeth, pero no la habían visto. Me dijeron, no está aquí. Y vi a Elizabeth y tampoco estaba con ella. No podía creer lo que me estaba diciendo Jeff. Al principio no podía entender por qué no estaba con Elizabeth. Y entonces fue cuando lo comprendí. Michelle nunca había ido más allá de la casa de los Clark. Algo iba mal.
Carl Dorr se puso en contacto con la policía inmediatamente. No era la clase de niña que se va por ahí indiscriminadamente. No era la clase de niña que se escapa a la aventura y habla con desconocidos. La casa de los Clark estaba a unos 100 metros de la mía. Así que no me preocupaba si se iba y cruzaba la calle. Si quería buscarla, sabía dónde encontrarla. Cuando la policía se puso en contacto con la madre de Michelle, Didi, les dijo que ella sabía lo que le había pasado a Michelle. Directamente les dijo que había sido yo, que yo le había hecho algo a Michelle. La madre de Michelle dijo a la policía que él había amenazado con hacerle daño a su propia hija, que en un momento de furia, en medio de un divorcio muy desagradable, había amenazado con llevarse a la niña para que ella no pudiera verla. Hay que tener en cuenta que era una mujer que estaba pasando por un divorcio terrible, en el que estaba luchando por la custodia de su hija y que ésta acababa de desaparecer. Así que eso se debe tener en cuenta. Carl Dorr sucedió algo inesperado. 10 días después de que Laura Houghtelin desapareciera de su casa de Bethesda, su familia cree saber qué fue lo que le sucedió. Sin aparente relación alguna con el caso, apareció la noticia de la desaparición de Laura Houghtelin, una graduada de Harvard que vivía a escasos kilómetros de Michelle y Carl Dorr. Laura Houghtelin había muerto apuñalada en su dormitorio mientras dormía. Su asesino apenas había dejado huellas. Había limpiado muy a fondo el escenario del crimen. Lo normal sería encontrar manchas de sangre en la habitación o alguna señal de forcejeo o algo. Pero toda la zona del dormitorio, el escenario del crimen estaba limpio. Alguien lo había limpiado muy a fondo. Pero cometió un error. En el cepillo de pelo de Laura Houghtelin había un cabello extraño. No era humano, era de una peluca. El jardinero de los Houghtelin, Hayden Clark, de 30 años, era un conocido travesti. Era un enfermo mental. También descubrimos que era travesti. Le gustaba vestirse con ropa de mujer. El cabello que apareció en el cepillo de Laura Houghtelin coincidió con el de una peluca que pertenecía a Hayden Clark. Los investigadores creían que, después de matar a Laura Houghtelin, Hayden Clark se vistió de mujer, se puso la peluca y abandonó el escenario del crimen a pleno día, sin despertar sospechas. Hayden Clark fue condenado por el asesinato de Laura Houghtelin. Entonces, la policía hizo un descubrimiento sorprendente. La policía pensó, un momento, ese nombre lo hemos oído antes. Es el hombre con el que hablamos, que vivía en la casa en la que Michelle Dorr fue vista por última vez o donde había estado. De modo que empezaron a presionar a Hayden con el asunto de Michelle y a considerarle como sospechoso de su desaparición. Hayden Clark vivía 2 casas más allá de la de Michelle Dorr en la época de su desaparición. Su sobrina Elizabeth era compañera de juegos de Michelle. Cuando Michelle desapareció, la policía le preguntó a Hayden Clark que dónde se encontraba ese día. Y durante el interrogatorio sucedió algo inusual que debería haber despertado sospechas. Hayden Clark confesó haber asesinado a Laura Houghtelin de 24 años, pero negó haber tenido nada que ver con la desaparición de Michelle Dorr. Pero el día en que desapareció Michelle, la policía descubrió que Clark estaba solo en la casa de su hermano, situada 2 puertas más allá de la casa de Michelle. Estaba recogiendo sus cosas porque su hermano le había echado por lo que él llamaba una conducta inapropiada con los niños. Lo que ocurrió aquel día de 1986 fue que Hayden estaba furioso. Su hermano, la mujer de su hermano y sus hijos se habían ido para darle a Hayden la oportunidad de recoger sus cosas y marcharse. Le habían dado un plazo para abandonar la casa. Aquel mismo día, la policía interrogó a Hayden Clark y le preguntó si sabía algo sobre la desaparición de Michelle.
Respondió a todas las preguntas y se mostró muy colaborador. Cuando cambió el tono del interrogatorio y salió a relucir el nombre de Michelle Dore, la actitud de Hayden cambió totalmente. Empezó a temblar y a removerse en la silla. Realmente se puso enfermo y tuvo que abandonar la habitación cuando mencionaron el nombre de Michelle.